y Manalia Mashikuna. Hoy quiero hablarles de dos temas interesantes que creo les van a parecer muy llamativo. El uno tiene que ver respecto a cuál es mi visión ideológica, lo cual no puedo explicar en su totalidad puesto que abarca tal conjunto de cosas de carácter histórico y antropológico que he decidido crear un libro que estará público al siguiente año. Voy por pasos, tengo una proyección de cómo explicar mi pensamiento del mundo. Ya he pasado el primer paso, que es la publicación de mi primer libro, Adagio de Alejandría, que si les interesa pueden escribirme y les estaré vendiendo el libro a $5 de formato digital. Pero en cualquiera de los casos me parece que sí puedo explicar de una manera más o menos superficial por dónde va mi ideología política. Porque hace poco me conocían como comunista y si bien no me molesta que me sigan conociendo como un comunista y en términos prácticos yo estoy en el ala antropológica del comunismo, realmente esa no es mi postura a día de hoy, ha cambiado. Eso por una parte. Y en el segundo tema es respecto a qué pienso sobre el pintor austriaco. Pues bien, ¿por qué voy a explicar ambos temas en uno mismo? Porque son vinculantes. Porque mi estudio sobre las manifestaciones ideológicas nació con la curiosidad que me generó los símbolos de la Alemania nacionalsocialista. No voy a mentirles. Pero no por eso significa que yo legitimo ni que reivindico lo que ocurrió en ese sentido. De hecho, no es como que yo partí con el estudio de decir, es que ellos son chéveres. No. Mi estudio surgió de una curiosidad nata por los símbolos, no más. Luego, poco a poco indagando, de hecho terminé afianzando mi ideología en el comunismo y como les dije una vez más, mediante un proceso de deconstrucción, me he apartado parcialmente, es decir, me desarraigo del término, pero en realidad, antropológicamente hablando, coincido en muchas cosas. Pero para no desvirtuar este tema, vamos por pasos. Respecto a mi ideología, he notado que yo converjo mucho con lo que se vería la extrema derecha como con la extrema izquierda, en el sentido en el que existe una manifestación mediática en Occidente que es con la que nos manejamos. Me parece que muchas veces es un amañatamiento de los medios en pro del sionismo, pero lo cierto es que son los mecanismos con los que nos manejamos a nivel de interpretación mundial. Por ejemplo, los medios nos dicen que Vladimir Putin es extrema derecha. A mi criterio no lo es, pero según los medios lo es, y según la media, dado que impacta tanto en la sociedad también termina asimilando, al menos en cierta medida, esa ideología. Ahora, yo me he planteado la incógnita de quién realmente puede definir si es que un proyecto es de una característica izquierdista o derechista. Yo en principio partí con lo que ocurrió en la Revolución Francesa cuando se dividió el primer parlamento que se creó en los que estaban a favor de la monarquía y los más reformistas que pedían la abolición de la monarquía en la Revolución Francesa. Pero este concepto era muy ambiguo y en ese instante todavía no existía la ideología liberal, nacionalista como la entendemos a día de hoy, me refiero, es decir, un nacionalismo republicano o la ideología comunista. Entonces, en realidad en ese instante era como que los más reformistas contra la monarquía francesa y los más allegados a la monarquía francesa. Pero este sentido de división ideológica tiene un impacto polarizante en la sociedad y es de hecho lo que se buscaba desde un principio. Esto es algo que me ha llevado a el estudio profundo sobre lo que sería la extrema derecha y la extrema izquierda. Yo con la extrema derecha simpatizo mucho con el discurso conservadurista que implanta. De hecho, si es que la Unión Soviética es de izquierdas, debo recordarles que en muchos sentidos convergió en sus mecanismos políticos e institucionales con lo que es la Alemania nacionalsocialista que muchos perciben como extrema derecha. Yo en un principio le he percibido como extrema izquierda y de hecho he hecho lectura del libro Mein Kampf para saber si es que estoy en lo correcto o no. Mi interpretación creo que no está del todo desvirtuada, pero debo matizar algo. Finalmente encontré que una solución práctica para definir si es que un proyecto puede ser definido como izquierdas o derechas es a base de lo que el propio proyecto diga de sí mismo. ¿Y cómo lo dicen? Porque, por ejemplo, Rusia Unida, que es el partido de Vladimir Putin, no se dice abiertamente extrema derecha ni tampoco de izquierdas. Y uno puede decir entonces, ¿qué es? Bueno, tienes que fijarte en la posición que tienen en el Parlamento. Esto conecta con lo que tenía que ver con la Revolución Francesa. Ya no aplica la interpretación ambigua que se usó en ese instante. Bueno, era de hecho muy concreta para ese momento, pero a día de hoy sería algo muy ambiguo usar lo que ocurrió en la división del Parlamento de Francia en la Revolución Francesa. Sería algo inútil. Más bien lo que hacemos ahora es la división de izquierda como socialismo y derecha como una especie de afianzamiento en conceptos o bien capitalistas y en última instancia nacionalistas con carácter conservador. Yo me identifico con ello también. La cuestión es que si uno se fija, por ejemplo, en Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin,
también encontrará que su postura en el Parlamento ruso es centro. No está hacia la derecha ni tampoco está hacia la izquierda, está en el centro. Si uno ve lo que era el partido, bueno, el Parlamento alemán, el Bundestag, cuando estaba el Partido Nacional Socialista del pintor austríaco, notarán que en efecto, ciertamente, y ahí es cuando yo rectifico un poco mi postura de que ellos eran izquierdas, porque al fin y al cabo ellos decidieron en el Parlamento considerarse derechas, y están en su derecho, bueno, los tuvieron, y estaban a la derecha del Parlamento, mientras que los partidos comunistas estaban a la izquierda del Parlamento. Esto es interesante porque la Unión Soviética convergió con la Alemania Nacional Socialista en una cuestión muy interesante, y es que el partido partió de una polarización en un sentido del Parlamento, pero luego absorbió todo el Parlamento. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán estaba hacia la derecha, pero luego tomó todo el partido y todo el Parlamento, y todo el Parlamento se vistió de color café, que era el color de los camisas pardas, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mientras que en la Unión Soviética ocurrió exactamente lo mismo, pero en una situación, digamos, hilarantemente antagónica. Partieron del Partido Comunista en la izquierda del Parlamento, de lo que era en ese instante de hecho los soviets, y a partir de ahí terminaron tomando todo el Parlamento, que luego terminó llamándose el Soviet Supremo. Esto es muy importante de tomar en cuenta, porque a mi criterio la idea de que exista un Estado en el que exista más de un partido representativo no hace más que balcanizar a la sociedad en su perspectiva filosófica, cultural, ideológica y en última instancia política. Eso no es conveniente para la supremacía de una nación. Una nación es más fuerte mientras que exista una cohesión absoluta. Por eso yo estoy a favor de un parlamento con un partido único. La cuestión es, ¿tiene que ser de extrema derecha o tiene que ser de extrema izquierda? A decir verdad, yo mediante he estudiado los mecanismos económicos de la Alemania Nacional Socialista del pintor austriaco, he descubierto que coincide mucho con los mecanismos económicos del capitalismo de Estado de Lenin antes de morir, porque luego volvieron al colectivismo agrario, que fue la etapa primaria de Lenin, porque Lenin tuvo dos etapas. Uno, de hecho, muchas veces dice, no, es que China es capitalista. Si tú quieres verlo así, pero a mi criterio el capitalismo no es una antagonía exacta al comunismo, porque hay que recordar que Lenin creó un concepto llamado capitalismo de Estado. Ahora, ¿qué decimos? Que era derechista, que era capitalista, que era neoliberal. Si tú quieres puedes hacerlo, pero me parece que desvirtúa mucho el concepto. Si es verdad que el término capitalismo es muchas veces utilizado de una manera vacua, absurda, inútil, como que el socialismo y el capitalismo. No, yo no lo veo así. Yo lo veo como que el capitalismo y una especie de amalgama de partidos vendepatrias oportunistas que les considero de una manera escueta como derecha. No les digo capitalistas, porque el capitalismo también existe en el socialismo. Reitero, Lenin creó algo llamado capitalismo de Estado y luego China implementó lo que se llama socialismo de mercado, que para muchos es una forma de capitalismo. Quieren verlo así, tiene sentido, porque a fin de cuentas el capitalismo de una manera escueta y exacta en realidad es el proceso de capitalización. No tiene un conjunto de esquemas bien definidos, en realidad es un concepto bastante general. Por eso es que me parece que decir que el capitalismo es una antagonía al socialismo no tiene mucho sentido. Pero en fin, la cuestión es que en lo que fue la Unión Soviética ocurrió un proceso revolucionario a nivel económico, que era el capitalismo de Estado. Luego los chinos implementaron el socialismo de mercado. ¿Y sabes qué? Tiene muchas similitudes con el mecanismo económico que manejaba la Alemania Nacional Socialista del Tercer Reich. Tú podrás decir, mentiras. Por el contrario. De hecho, seámonos sinceros, la razón por la que la gente no te va a decir que simpatiza con el Tercer Reich, y me parece increíblemente legítimo, es por las atrocidades que hizo respecto a los prisioneros de guerra y respecto a la etnia judía. Pero yo te voy a decir algo interesante aquí. Sobre la comunidad judía, hagamos la comparación. ¿Quién es peor? ¿Israel haciendo lo que hace con el pueblo palestino en general, o la Alemania Nacional Socialista con los comunistas y con los judíos? Yo diría que Israel ya ha superado con creces a la Alemania Nacional Socialista, por un simple motivo, porque la Alemania Nacional Socialista sistematizó el exterminio y lo hizo de una manera eficaz, mientras que, o sea, procuró la eficiencia, digámoslo, y no, digamos, se embriagó en el morbo de la destrucción sin sentido y aleatoria del pueblo judío. Mientras que el pueblo israelí lo que está haciendo en la Franja de Gaza es atroz porque es aleatorio, no es eficiente y
hace uso de elementos que además de costosos son extremadamente crueles, como el uso del fósforo blanco, que es un arma de guerra química que a mi criterio no equipara lo que fue el exterminio mediante el holocausto, por un simple motivo, porque el holocausto era una forma de acabar con las personas de la manera que fuese menos brutal. ¿Y sabes por qué? Porque de hecho ellos sí empezaron el exterminio de los judíos con mecanismos más salvajes, y fue la propia élite del Partido Nacional Socialista, no recuerdo si fue Hermann Göring o Goebbels, fue uno de los más allegados al propio pintor austriaco el que notó en algún momento, cuando asesoró a los militares en un campo de exterminio, los primeros que se hizo, que era mediante balas el exterminio, notó que esto generaba un trauma extraordinario en los soldados alemanes. Entonces dijo, esto no puede ser, tenemos que hacerlo de una manera más eficiente. Por eso crearon los campos de concentración con cámaras de gas, mientras que los israelíes dicen, hágale papito, tienes que decir lo que dice la Torá, y ¿cuál es el otro? Y el Talmud, y lo que ellos sugieren que dice el Talmud y la Torá, yo no la he leído en su totalidad, así que no puedo decir si es que esto es realmente cierto, pero por los videos que yo he visto con discursos de los propios rabinos, pues resulta atroz lo que ellos plantean. Entonces, básicamente es como una especie de goce, de disfrute, de destruir de la manera más salvaje a los ciudadanos palestinos y a todo aquel ciudadano que no sea israelita o en sí mismo judío. Por eso es que considero que han superado con creces lo que fue el exterminio hecho por la Alemania Nacional Socialista. Ahora bien, esto reivindica lo que hicieron los alemanes, esto reivindica lo que hizo Adolf Hitler, esto significa que estoy de acuerdo con lo que él manifestó e hizo en vida. Para nada. Y hay un motivo muy llamativo del por qué. Uno, quiero darte a entender algo muy importante. Yo no me pongo en el rol de ente moral que dice es que yo nunca estaría a favor de este tipo de cosas porque al final lo más importante es la paz. No, yo soy nacionalista. Incluso si cabiera el término, si nosotros estuviéramos en las circunstancias, hasta favorecería que nosotros buscáramos ser un imperio, es decir, sería hasta imperialista, pero en favor de nuestra propia sociedad. Esto es muy importante de destacarlo. Lo que ocurre es que, según dos documentos que me parecen relevantes, el uno es una carta profética hecha por un masón de alto grado, creo que era consejero supremo, no recuerdo el grado específico, pero algo así como consejero supremo de la orden masónica, miembro de la comunidad judía, un ciudadano llamado Albert Pike, que dejó una carta profética que está archivada en Londres, y también otro documento que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que muchas personas desacreditan porque dicen, es que es una falsificación, y ya como básicamente se quedaron con la idea de que es una falsificación. Tú siquiera sabes el por qué dicen que es una falsificación. ¿Alguna vez se te ha ocurrido por la mente que si es que existen mecanismos mediáticos que en verdad cumplen con un esquema de orden mundial conspiranoico o conspiracionista, porque conspiranoico suena a desacreditarlo, pero esto es real, la conspiración a nivel mundial existe? Entonces, tú toma en cuenta que existen medios de comunicación conspiracionistas que pretenden no ser descubiertos. Entonces, ¿tú crees que ellos van a dejar que el mundo sepa que un documento como los protocolos de los sabios de Sion sean reconocidos como veraces? En última instancia, si quieres desacreditarlo solo porque un medio, probablemente miembro de la comunidad que menciona los propios protocolos de los sabios de Sion, dice que es una falsificación, tienes que tomar en cuenta qué tanto se ha ajustado a la realidad. Los protocolos de los sabios de Sion se ha ajustado demasiado a la realidad mundial. Entonces, son dos archivos que coinciden en algo. Los dos coinciden en algo. Y estos archivos, uno, la carta de Albert Pike, una carta profética que está en Londres, data del siglo XIX, es decir, ni siquiera es del siglo XX. Y los protocolos de los sabios de Sion son publicados en 1905, lo que significa que en ese instante Adolf Hitler habrá estado en pañales, al menos a nivel político, lo que significa que esto ya preveía lo que ocurriría independientemente del propio pintor alemán. ¿Y qué es lo que decían y en lo que convergen? Simple, que alentarían al sentimiento antijudío, porque el concepto antisemita, es un término de origen sionista, en realidad no es correcto, es otra forma de la maquinaria mediática que ellos han implementado para confundirnos. El término correcto es judío, ellos se consideran como comunidad, etnia y raza judía. El término antisemita no es en realidad el término más apropiado. Puedes usarlo por entenderte a nivel coloquial, pero el término correcto real es antijudío, porque semitas son justamente los palestinos que están siendo exterminados por la comunidad sionista de Israel. Bien, decía que arengarían al sentimiento antijudío de Europa para luego crear un concepto, un contexto de caos, de ataque, de crisis contra la propia comunidad, para que esto
justificara la creación del Estado de Israel. Esto estaba escrito en el siglo XIX y en los protocolos de los sabios de Sion en 1905, ¿sabes? Entonces tú puedes decir, no, son ilusiones. Coincide mucho con la realidad. Si tú quieres verlo como una ilusión es porque no tienes las agallas neuronales para ver lo que es el mundo en realidad. Es lo que yo he notado en muchas personas, que piensan, se instruyen, reflexionan, pero en el momento más relevante de la reflexión les falta las agallas para asimilar lo que es el ser humano en su totalidad. Y esto es lo que yo quería comentarles en un principio. No critico en un rol moral lo que hizo la Alemania Nacional Socialista, ni tampoco lo que hizo el Estado de Israel, o bueno, está haciendo el Estado de Israel, de una manera tan simple, porque yo soy católico, y como católico sé la historia del catolicismo, sé lo que hicieron en las cruzadas, sé lo que hicimos en el propio Medio Oriente, y de hecho sé que esto también tuvo un plan a largo plazo para la comunidad judía sionista. Sí, las cruzadas, hablamos de hace muchos siglos atrás, y ya tenían un papel que desempeñar en este programa establecido a largo plazo para milenios y luego siglos. Pareciera mentira, pero es real. Y no solo esto, sino que también, como alguien que ha simpatizado con el comunismo y a quien le pueden denominar comunista, no me importa, no me identifico del todo con el concepto a día de hoy, pero si es que me dicen que soy comunista, de todos modos, hasta un punto es coherente, porque sí me identifico con China, sí me identifico con Corea del Norte, con Vietnam, con lo que fue la Unión Soviética, sí me identifico hasta un punto con ello. Por lo que debo también reconocer algo. Sé lo que fue el terror rojo de Lenin, de Stalin. Sé lo que fue. Sé lo que fue la revolución cultural de Mao Zedong. Sé lo que fue. Sé de historia. Así que si tuviese que despreciar a otras banderas porque han hecho tal o cual atrocidad inhumana, pues debería, antes de ver la paja en ojo ajeno, ver la viga en el propio ojo. Y la veo, y es la razón para la que no me pongo en ese rol moralista de que nosotros somos impolutos. No lo somos. No lo somos. Mi postura no es esa. Mi postura es una situación en la que busco la supremacía de mi comunidad, la comunidad andina, no con un énfasis racial por si acaso, sino como un énfasis de hecho plurinacional en el sentido étnico, pero sobre todo con la alquimia andina. Es algo un tanto complejo, lo sé, por eso es que he decidido escribir un libro para que lo puedan entender eventualmente, pero es la forma en la que yo lo veo. Lo que quiero mencionarles, y ya para acabar este video, sobre lo que es la Alemania del pintor alemán, es, si ya hablaba Albert Pike y los protocolos de los sabios de Sion de lo que iba a ocurrir con el sentimiento antijudío de Europa, y ocurrió, y en verdad se fundó el Estado de Israel, tal y como ellos lo habían mencionado, e incluso, al menos la carta de Albert Pike habla meticulosamente de cómo ocurrirá el nacimiento de la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no llegue a ser el caso, pero todo indica que va bastante acertada la carta, bastante acertada. Yo les invito a que indaguen sobre la carta profeta de Albert Pike. Estamos, de hecho, ciertamente en la época del Kali Yuga, hablando en términos alquímicos. De tal manera que yo no me voy a hacer el loco. ¿Cuál es la cuestión aquí? Mi perspectiva en gran medida es providencial. Lo que ocurrió con la Alemania Nacional Socialista del pintor alemán fue algo providencial. No me identifico porque yo qué gané con eso. Nada. Mi comunidad andina qué ganó con lo que hizo la Alemania Nacional Socialista. Nada. Quizá en cierta forma hasta perdimos porque gracias al exilio forzoso que generó en la comunidad judía askenazi, muchos de ellos vinieron a anidar aquí, a América del Sur. Y gracias a eso también estamos teniendo un creciente problema con la comunidad judía con perspectiva sionista. No todos son sionistas, es cierto. Y de hecho, esto es algo que quiero aclarar. No soy antijudío, soy de hecho filo judío, porque por ejemplo, ciertamente reconozco a Jesucristo, que era de origen judío, como nuestro Salvador, como nuestro Rey espiritual. Y ciertamente, como alguien que ha simpatizado con el comunismo, veo en Karl Marx a un gran pensador, a un gran filósofo. Y sé que hay otros tantos que han venido de esa rama, incluyendo, por ejemplo, a Albert Einstein, que él fue más de una corriente científica, pero dio un gran aporte a la humanidad y era parte de la comunidad judía. Así que no, soy filo judío, pero tampoco es que por eso diga hágale como quiera con el sionismo, porque reitero, ¿qué gana la comunidad andina con eso? No gana nada. De hecho, se han vuelto por voluntad suya, no nuestra, nuestros adversarios. Pero reitero, no es porque nosotros lo hayamos buscado ni lo hayamos deseado. Es algo que simple y llanamente ha ocurrido. Y respecto a lo que ocurrió con la Alemania Nacional Socialista del pintor austríaco, es eso. Él fue utilizado porque su gran error fue, uno,
quizá el holocausto. Y digo quizá porque al fin y al cabo es algo que la propia comunidad sionista, no judía en su totalidad, sino sionista, y esto si lo indagan notarán que sí es cierto, la propia comunidad sionista es lo que buscaba. Nótese que de hecho la Alemania nacionalsocialista el pintor austriaco colaboró activamente con las instituciones de orden sionistas. Esto es corroborable. Entonces, más bien facilitó cierta parte del plan sionista, debo destacarlo. Sirvió como un chivo expiatorio y de hecho, gracias al precedente de aquel pintor, hoy en día no se puede hablar abiertamente sobre la crisis que genera la comunidad sionista en el mundo porque inmediatamente vas a ser asociado y vas a ser percibido como un enemigo atroz o potencialmente atroz para esta comunidad. Algo que hasta tiene un grado de legitimidad, pero evidentemente también es usado como un mecanismo de guerra psicológica, seámonos sinceros. Así que decir que estoy a favor o en contra de lo que hizo el pintor austríaco me parece una simplificación muy vulgar de los hechos. Mi postura es esta. Fue providencial. Ni estoy en contra ni estoy a favor. Pasó y el pasado es destino. Tanto a nivel de la vida personal de uno, es decir, si por ejemplo estuviste en una relación con tal muchacha y pasó algo, etcétera, eso fue destino. Libre albedrío es a partir de lo que vendrá después del presente. Eso es libre albedrío. Lo que ocurrió en el pasado, tanto a nivel personal, en el desarrollo individual de cada uno, como a nivel geopolítico, histórico, eso es destino. Entonces yo no voy a ponerme a moralizarlo. Y reitero, sé lo que hizo la Iglesia Católica en las cruzadas. Sé lo que hizo la Unión Soviética con el terror rojo. Entonces no es mi papel decir, es que yo soy más moral, yo soy más humanista, yo soy impoluto. No lo soy. No me interesa tampoco. No es como que coincide tampoco con las estrategias que tuvo la Alemania Nacional Socialista, ni tampoco con lo que hace Israel, porque mi postura estratégica en una situación, digamos, de crisis en la que tuviesen que estar confrontados dos pueblos, sería más o menos la que tienen los indígenas Shuar y Taromenane, que es, ok, hay confrontación, porque sabes que aunque pretendas negarla, la confrontación es parte de la vida, es parte de la naturaleza humana y es parte de la naturaleza cósmica, no solo humana. También las hormigas guerrean. Todas las sociedades que están confrontadas en sus intereses se confrontan. Es un proceso natural de la existencia, al menos en este plano de conciencia. De manera que no es como que deslegitime el sentido del conflicto. Creo que es legítimo defender la integridad, los valores y los intereses nacionales de la comunidad de uno mismo. Lo que ocurre es que la Alemania Nacional Socialista exterminó sin sesgo alguno niños, ancianos, etcétera, y los israelíes lo ven de una manera equivalente, mientras que mi postura no es esa. ¿Cuál es la postura de los Taromenani y los Shuar? Bueno, no, ni siquiera son los Shuar, yo creo que me estoy equivocando, no estoy seguro, pero bueno, si es de las tribus no contactadas de la Amazonía ecuatoriana, es que como ellos guerrean entre sí, reitero, lógico, porque tienen disputas territoriales, lo que hacen es que tienen una guerra, hacen batallas campales, se aniquilan entre guerreros, pero no aniquilan a los hijos de los guerreros, sino que adoptan a los hijos de los guerreros y les enseñan sus propias éticas, sus propias leyes morales, sus propias leyes culturales. Eso es lo que me parece que es más viable, más civilizado, más lógico. ¿Por qué tienes que hacer un exterminio cultural absoluto si para empezar lo que creemos que son los neandertales como un ancestro ya extinto en realidad no es más que un proceso de hibridación que se dio entre diferentes ramificaciones de Homo sapiens, que entre estos, bueno, Homo sapiens y homínidos, mejor dicho, que entre estos se confrontaron, guerrearon, se aniquilaron, pero al mismo tiempo se hibridaron y se asimilaron mutuamente a medida que el uno iba ganando sobre el otro. Esa es la medida política, antropológica, que me parece más viable, no el exterminio absoluto de un pueblo, no le encuentro el sentido. Es más, tú puedes hacer mejor aprovechamiento del conflicto si tomas a los niños de tu rival y les educas bajo tu propia cultura. Mira lo que está haciendo la Rusia de Vladimir Putin con Ucrania. No hace un exterminio colectivo, un exterminio de pueblos. Por el contrario, se limita a aniquilar a los soldados que en última instancia no pueda capturar y a las comunidades, más bien las alía a la comunidad rusa, las vuelve rusas. Es más, está dando pasaportes rusos a los que son de origen ucraniano. Esa es mi visión, esa en particular. Así que con todo esto dicho, espero que se haya entendido más o menos bien cuál es la idea que quiero transmitir. Eventualmente ustedes notarán en su profundidad cuál es mi ideología. Me parece que les va a llamar mucho la atención cuando tenga listo el libro, pero reitero, esto estará listo de aquí a un año, así que paciencia y si es que les da curiosidad la forma en la que pienso y me manifiesto, pues entonces sí les invito a que me contacten y más bien me compren el libro Adagio de Alejandría. Reitero, está a un precio de $5 en este instante y les estoy vendiendo en formato digital. Espero que eventualmente ya pueda sacarlo en físico. Así que por su atención, Yupei Chaniliacta.